¿Has pensado alguna vez, mi hermano, mi hermana, que el Señor se está tardando? ¿Has quizás alguna vez siquiera considerado la idea de que tu vida, de que tus problemas no están en las prioridades de Dios? Que esas cosas como que a Dios lo tienen sin cuidado. Has incluso llegado a pensar que Dios no está haciendo nada y que no está obrando, que Dios no se está moviendo a tu favor. Ha llegado a tu mente la idea de que mientras tú estás atareado, preocupado, agobiado, angustiado y agitado, Dios está inquieto quizás, o está despreocupado. Bueno, tenemos que entender esta noche que humanamente quizás estos pensamientos puedan llegar a nuestra vida. Pero lo cierto es que Dios jamás está detenido. Dios siempre está haciendo algo. La palabra del Señor dice en el libro de Esdras que Esdras se comenzó las obras para la restauración de la ciudad de Dios. Y dice la Biblia que por acción de los enemigos, el rey Artajerjes fue convencido por los enemigos de Israel que al construir Jerusalén, se levantaría Jerusalén como una ciudad rebelde y se volvería en contra del mismo rey. Por lo tanto, Artajerjes hizo algo: ordenó cesar las obras. Pero pensemos algo: es que esta obra de restaurar la ciudad de Jerusalén no era una obra de los hombres, no era una iniciativa de Esdras o de Nehemías o de algún ser humano. No, era un propósito, una iniciativa divina. Entonces uno podría pensar esta noche: bueno, entonces ¿acaso los propósitos de Dios alguien los puede detener? ¿Cómo así que el rey Artajerjes hizo cesar la obra de la construcción o reconstrucción de Jerusalén? ¿Pueden las obras de Dios sufrir estorbos, detenerse, interrumpirse? ¿Cómo es que un propósito de Dios puede quedar absolutamente quieto o muerto? Parece que no se entendiera eso cuando la palabra dice en Isaías 14:27: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y en Isaías 14:27 dice: el Señor Todopoderoso lo ha determinado, ¿quién puede impedirlo? Su mano está extendida, ¿quién puede hacerla retroceder? ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Se puede estropear una obra divina o no? Tenemos que entender algo en esta noche, mis hermanos. Entender que un propósito divino puede ser suspendido temporalmente. Puede ser quizás detenido por un tiempo. Pero escúcheme bien: un propósito divino jamás será frustrado. Al fin y al cabo, en el tiempo de Dios siempre se llevará a cabo. Puede que pase un tiempo, quizás puede que nos parezca que se detuvo por algún tiempo, pero no lo olvides: siempre, siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Nosotros le damos crédito, le damos confianza a una empresa, a una compañía, y decimos: si esa compañía, si esa firma comenzó la construcción, de seguro la va a terminar. Bueno, a lo mejor a veces la empresa demora un poco más, se tarda en algunas cosas, pero confiamos que esa empresa va a terminar la obra. ¿Y cómo nosotros no vamos a confiar en nuestro Dios? Mucho más, nuestro Dios que es grande y poderoso. Así que créeme, Dios no posterga una de sus obras por falta de recursos. Dios no aplaza alguno de sus propósitos porque le haya quedado grande, no. Si Dios lo hace es porque eso hace parte de su propio plan. Si algo se tarda, si algo es más largo de lo que nosotros pensamos o demora, Dios sabe por qué Él lo permite. Eso mismo está dentro de su plan. Alguien debe creer conmigo en esta noche que el propósito de Dios puede estar postergado temporalmente,
aplazado por algún tiempo, pero jamás frustrado, jamás fallido, jamás fracasado. Mi Dios jamás fracasa. En Isaías 46:10, Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo, dice el Señor, lo que yo deseo hacer. Todos sabemos, mis hermanos, que grandes acciones, grandes propósitos, grandes resoluciones nacen de algo muy sencillo, pero muy grande y muy poderoso, que se llama una decisión. De ahí nace todo. De unas decisiones que se pueden conseguir grandes cosas en la vida, obtener tremendos logros, alcanzar las metas y propósitos. Pero esa decisión debe ser una decisión íntima, una decisión propia, una decisión muy personal. Porque vivimos en un mundo, mis hermanos, el día de hoy, donde parece que hay una incapacidad para decidir personalmente, para decidir por sí mismo, para decidir íntimamente. La consigna mundana es: tú puedes decidir por ti mismo, o eso es lo que quiere decirnos el mundo. Tú decides tu vida, tú decides todo, tú decides qué hacer, cómo comportarte, cómo asumir las cosas. Pero de manera paradójica, de manera absurda, por otro lado, nos bombardean continuamente con publicidad, con toda clase de ofrecimientos, y parece que viviéramos en un mundo que por un lado nos dice que somos libres para decidir, que deberíamos tomar nuestras propias decisiones personales e íntimas, pero por otro lado es un mundo que todos los días quiere decirnos qué debemos hacer, qué debemos comer, qué debemos vestir, cómo nos debemos vestir, qué debemos comprar, qué debemos hacer, qué debemos pensar. Hermanos, qué contradicción tan grande. Basta solamente con tener en cuenta algunos conceptos muy actuales, como por ejemplo la tendencia. ¿Qué es una tendencia? Pues una tendencia es lo más popular, es lo que todos están pensando, es lo que todos quieren, es lo que todos están haciendo. Y entonces la gente dice: esto está en tendencia. Y yo lo estoy diciendo, y yo lo estoy haciendo, y yo lo estoy pensando, porque es que es una tendencia y todos están haciendo lo mismo. Así que no hay como un poder para decidir, no hay como una fuerza para, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de lo que piensen los demás, a pesar de lo que la corriente de este mundo diga, haga o piense, una incapacidad para que alguien pueda ser distinto. Pero escúchame algo esta noche: las victorias en nuestra vida no las va a conseguir otra persona. Las victorias de nuestra vida no las irá a conseguir otro. Tus decisiones trascendentales no las pueden tomar agentes externos por ti, no. Es tu vida, es tu futuro, es tu relación con Dios, es tu salvación. Por lo tanto, es tu decisión y no la decisión de nadie más. Hombres en la Biblia, mujeres en la palabra, tomaron tremendas decisiones. Y lo hicieron ellos solos. Nadie les dijo que lo hicieran, nadie los tuvo que empujar, ni impulsar, ni obligar, pero ellos decidieron. Uno de ellos, Josué, dijo frente a todo el pueblo: bueno, ustedes decidan lo que quieren hacer. Si servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río,
o servir al Jehová, porque yo y mi casa, esa es mi decisión. Parece que nadie quiere hacerlo, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y esa decisión marcó poderosamente el rumbo de su vida, de su familia, y no solamente de ellos, sino de todo el pueblo de Israel. Jacob, que huía de su hermano Esaú, un día decidió y dijo: yo tengo que encontrarme con Dios, a solas. Nadie puede hacer esto por mí, nadie puede llevarme hasta allá, nadie puede decirme cómo lo voy a hacer. Yo voy a tener un momento con Dios. Y pasó ese vado al otro lado, dejando su familia y todo lo que tenían al otro lado, y allá a solas luchó con el ángel, dice la palabra del Señor. Y esa decisión marcó también su vida para siempre desde ese momento. ¿Quién va a tomar las decisiones por nosotros? Nadie. Nosotros tenemos que tomarlas. Yo voy a seguir al Señor a pesar de todo. Yo voy a seguir a Dios a pesar de que las cosas no sean tan fáciles. Yo voy a seguir al Señor a pesar de los problemas, tribulaciones y tristezas. A pesar de lo que la gente me diga, a pesar de aquellos que me critican, a pesar de aquellos que me juzgan, yo voy a continuar sirviendo al Señor, viviendo para Dios, haciendo lo correcto. Un mundo en el que todo el mundo está haciendo, mis hermanos, toda la gente está haciendo las cosas mal. Antes llenos de orgullo, se mofan de hacer maldad y de hacer las cosas contrarias a lo establecido, y entonces quieren que nosotros hagamos lo mismo. Y como no lo hacemos, dice el apóstol, como no hacemos esas cosas, entonces nos ultrajan, nos maltratan, nos critican. Pero aún así alguien decide esta noche: yo voy a seguir al Señor, y a pesar de todo seguiré adelante y no voy a retroceder. Tomaré la decisión esta noche de arreglar estas cosas en mi vida, de dejar la pereza, de dejar la inconstancia, de dejar la duda, y pedirle a Dios que me dé fe para seguir, para no ser como las olas del mar, para no ser inconstante en mis caminos. Decido ahora que con firmeza seguiré adelante cada día. Me presentaré cada día delante del Señor. Gracias a nuestro Dios, porque ustedes, por ejemplo, con este grupo que tenemos de oración maravilloso, cada noche tomamos la decisión de acercarnos al Señor. Nadie nos obliga, nadie coarta nuestra voluntad. Lo hacemos porque es nuestra decisión. Que sea entonces una decisión en nuestra vida seguir al Señor. Hoy decido, hoy yo en mi corazón resuelvo que sigo al Señor, que continúo adelante, sirviéndole, buscándole, sobre todo confiando en el Señor. Que otros decidan en quién va a confiar, que otros esperen en sus dioses. Yo sé, quién sabe en quién, pero yo voy a esperar en Dios. En Dios solamente esperaré, como dijo el salmista, y esa es mi decisión. Así que toma una decisión esta noche importante para tu vida, y ojalá que esa sea: sigo adelante confiando en Dios, tomado de la mano del Señor, jamás me soltaré. Y sé que esta decisión, mis hermanos, va a ser trascendental, maravillosa y de bendición para nuestra vida ahora y en nuestro futuro también. En Génesis capítulo 26, versículo 1, dice la palabra que después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y la palabra dice que, como la situación era tan difícil y había desespero, seguramente en aquellos días, por la situación que estaban pasando a manos de esa tremenda hambruna, Abraham quiso irse y moverse de la posición que Dios le había dado.
Y eso sucede, mis hermanos. Cuando hay mucha necesidad y desespero, podemos perder la razón. Podemos tomar decisiones muy desafortunadas. Su hijo Isaac, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, el hijo de Abraham está en una situación semejante también. Está con el deseo y con el propósito de descender a Egipto para buscar ayuda, para tratar de mitigar esa necesidad que estaban viviendo. Pero lo cierto es que la palabra dice que Dios se le aparece a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, no te muevas de donde yo te puse. Habita en la tierra que yo te diré. Quédate en el lugar donde yo te he puesto. Pero además Dios le dice algo muy importante que debemos tener en cuenta en esta hora. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo. Hay un mandato del Señor, pero también unas promesas de Dios. Y yo te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Note esto: quiero que vivas como forastero, pero no te preocupes, porque yo te voy a sostener. ¿Por qué quiere Dios que vivamos como forasteros? Como aquellos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hebreos capítulo 11, verso 13 dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser extranjeros en esta tierra. Y la palabra sigue diciendo: al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Mire qué lindo lo que la palabra dice: al obrar así, o sea, demostraron claramente que su interés era buscar la patria celestial. Dios quiere que nosotros obremos de igual manera en este tiempo. Es cierto que tenemos necesidades, claro que sí. Es cierto que necesitamos de lo material para poder sobrevivir, de lo necesario en este mundo, claro que sí. Pero por encima de todo eso, Dios quiere que mostremos una clara intención en que buscamos las promesas que Él tiene para nosotros. No que se busque solamente a Dios para salir de una necesidad. No solamente que se busque a Dios para que Dios nos saque de un problema de estrechez, de escasez en el que estamos, no. Y mucho menos como pensaron algunos de estos hombres, quizás en algún momento cuando la fe les estaba faltando, ir a otro lugar, como Abraham o como su hijo Isaac, trasladarse a otro lugar para buscar. No, Dios le dice: no, quédense ahí, sean como extranjeros, pórtense como forasteros, pero crean en mis promesas. Hebreos 11, 16 dice: pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Y por eso, dice la palabra, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Mis hermanos, Dios no quiere darnos, quiero que alguien escuche eso, Dios no quiere darnos cosas para que nosotros nos olvidemos de Él. Dios no quiere hacernos perder en la abundancia y en la prosperidad desmedida para que entonces nos amañemos al molde de este mundo y nos amañemos a esta vida y simplemente nos olvidemos de Dios y nos conformemos con lo que tenemos aquí. No, Dios nos pide que también habitemos como forasteros. Quiere decir que siempre estemos anhelando la patria, que siempre estemos extrañando aquello que Dios tiene para nosotros, como el extranjero que va a otro lugar y extraña su lugar, extraña su país, extraña su ciudad. Así nosotros debemos cada día estar clamando por Dios y por su presencia, extrañando al Señor y no conformándonos con las cosas de este mundo. Pero tengo algo para decirte muy importante. Cuando Dios sepa que lo amamos a Él más que todas las cosas y que nuestro mayor anhelo es buscar sus promesas,
cuando delante de Él sin temor y con decisión nos declaremos forasteros, entonces va a suceder esto. Esto que sucedió con Abraham, también sucedió con Isaac. Isaac sembró semilla en esas tierras y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y se convirtió en un hombre rico, próspero, tanto que llegó a tener muchas posesiones, tenía ovejas, ganado y muchos esclavos. Y levantó la envidia, dice la palabra, la envidia de los filisteos. Mis hermanos, cuando Dios sepa que lo que más buscamos y lo más importante para nosotros es su presencia, el reino de Dios, las promesas que Él tiene, yo le aseguro que nada nos va a faltar. No tendríamos ni siquiera que estar preocupados por esas cosas, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos las va a dar. Así que no nos dejemos mover, no nos movamos de nuestro lugar, de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra confianza en el Señor. Confiemos en Él. Y aunque haya situaciones muy duras a nuestro alrededor, sigamos esperando en Él. No nos movamos del lugar en el que Él nos puso. Declaremos que no somos de aquí, sino de la patria celestial. Y veremos cómo Él se ocupa de todas aquellas cosas que en este mundo nosotros necesitemos. Cuando Dios, mis hermanos, le prometió a Abraham y a su mujer Sara un hijo, en su vejez, ellos, dice la palabra, se impacientaron y trataron de cumplir la promesa de Dios a su manera. Sara entonces le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Pero esa solución fue imperfecta, no fue la solución, no fue lo que realmente ellos querían. Nuestras soluciones, nuestras maneras de ver la vida, de arreglar los problemas, no son las mismas de Dios. Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mucho más que el cielo de la tierra. Así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Mire, mi hermano, la solución de Dios puede tardar. La solución de Dios puede ser rara, extraña, diferente. Pero seguro que la solución de Dios siempre será la mejor. El hijo de Abraham, Isaac, tardó. Llegó después de mucha espera y de mucho sufrimiento, pero en él se cumplieron las promesas de Dios a Abraham. Vemos un rey en la Biblia llamado Asa. Asa buscó la ayuda de un rey pagano en lugar de confiar en Dios. Cuando Judá fue amenazada por un ejército, Asa buscó ayuda de Siria, y esto le trajo grandes problemas en su reinado. ¿Qué creyó este rey Asa? Voy a actuar como cualquier rey pagano. Tomaré las riquezas de mi reino y buscaré alianzas con un rey poderoso que me ayude y que me defienda. La palabra de Dios para este rey fue: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Arregló las cosas? ¿Encontró la solución? Para nada. Más guerras y más conflictos todos los días. Cuando el criado de Eliseo le hace conocer su preocupación porque se asoma por la ventana y ve que están rodeados de todo el ejército, dice la palabra, enemigo, que los tiene sitiados. El criado de Eliseo ve que su señor, el profeta, parece muy tranquilo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está en la barca dormido? Y entonces, de repente pensamos que nosotros nos preocupamos más que Dios, que nosotros nos preocupamos más por arreglar las cosas y que Dios no está haciendo nada. Y por eso nos impacientamos. De esa manera, el siervo del profeta Eliseo, como que ve que Eliseo está tranquilo, pero él está preocupado porque ve que están rodeados de cantidad de enemigos. ¿Será que yo estoy viendo mejor las cosas que el profeta de Dios? Pensará este hombre.
¿Será que es negligencia del profeta? ¿Está descuidado? ¿Una actitud tan tranquila, tan irresponsable? Pero lo que pasa es que Eliseo está confiado en lo que Dios puede hacer. Eliseo sabe que son más los que están con ellos que aquellos enemigos que los han rodeado. Lo que ve el criado de Eliseo lo hace preocupar, llenar de angustia y tratar de buscar una solución. Entonces, ¿qué hacemos, Eliseo? ¿Será que huimos, salimos de esta casa, nos vamos por algún lugar que ellos no nos vean, los enfrentamos? ¿Qué vamos a hacer? Eso lo hace exclamar: Eliseo, ¿qué solución le buscamos a este problema? Pero no había por qué alterarse. Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están allá afuera con ellos. Mis hermanos, no nos llenemos de impaciencia, y mucho menos querramos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, nuestra inteligencia o nuestros medios. Esperemos en Dios y nunca nos dejemos llenar del pensamiento que Dios no está haciendo nada, que Dios parece indolente, que Dios parece quieto, que Dios como que no se está moviendo. No, dejemos actuar al Señor. Cálmate, le dijo Eliseo a su siervo, cálmate. Tú ves que estamos rodeados, pero no, que Dios abra tus ojos para que veas que hay un ejército celestial ayudándonos y rodeando a nuestros enemigos. El que cree que está solo piensa que tiene que hacer las cosas por su propia cuenta, y por eso la gente que cree que está sola, aquellos que no confían en Dios, tienen que hacer sus propias cosas, buscar sus propias soluciones, sus propios recursos, sus fuerzas y sus capacidades. Pero el que siente que Dios está a su lado, si alguien conmigo siente esta noche que Dios está a nuestro lado, sabe que es mejor esperar en Dios, porque a Él todo le sale bien en su voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Permítame en esta noche rápidamente, mi hermano o mi hermana, recordarle 3 elementos importantes en la bendición de Dios en nuestras vidas. Primero, es importante saber que Dios es el dador de todas las cosas y que toda bendición proviene del Señor. Si alguien quiere bendición, lo primero que debe hacer es buscar de Dios, porque no hay nadie más que pueda bendecir. Solo Dios bendice. Solo Dios da. Hechos 17:24 dice que Pablo le dijo allí a los atenienses: este Dios, el que hizo el cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres, pues Él no necesita nada de nadie. Él es el que da todas las cosas a todos, da vida, aliento y todo lo que necesitamos. En el Salmo 145, verso 16, la palabra dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Si los seres humanos tenemos algo, es porque lo hemos recibido de parte de Dios. Fue Dios quien creó este mundo, todo lo que existe, y Él se lo entregó al hombre. Por ejemplo, cuando José llegó a Egipto, dice la palabra que a pesar de que llegó como un esclavo, un hombre vendido por sus propios hermanos, comenzó a prosperar, comenzó a recibir el favor de Egipto, el favor de los hombres allí, y comenzó a convertirse en alguien importante. Y ahora que goza de una mejor posición, ¿eso se lo debe a quién? Se lo debe a Dios, no a los hombres. En algún momento se pensó que José estaba abandonado por Dios, pero no era así. Dios tenía preparadas para José muchas cosas maravillosas, que se las daría en su tiempo, se las daría en su voluntad. Así que esta noche, en primer lugar, no olvidemos que lo que tenemos proviene de Dios. La vida que Él nos ha dado, los años que hemos vivido, la salud, la fuerza, la energía, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, todo con lo que Él nos ha rodeado, todo se lo debemos a Él. Dios es el primero en dar. Ahí está el origen de la bendición. Pero luego tenemos que entender, número 2, que Dios usa medios para hacer llegar esa bendición a nosotros. José dice allá en Génesis capítulo 39, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. Potifar
me ha dado su confianza y Potifar me ha puesto sobre toda su casa. Potifar, ese hombre allí en Egipto, es el medio que Dios está usando para bendecir a José. El medio es el elemento que une dos extremos en el canal. Es como el conducto por donde va a llegar aquello que se ha enviado. Dios bendice a sus hijos y usa canales, usa medios. Potifar parecía un hombre muy malo para la vida de José, un hombre duro, implacable y seguramente un hombre que no conocía a Dios, pero Dios lo usó. Dios lo usó y José lo sabía y José lo reconocía. A este hombre Dios lo está usando para que me ponga sobre su casa. Por eso, mis hermanos, jamás menospreciemos los medios por los cuales Dios nos puede bendecir. Esos cuervos que alimentaron al profeta Elías, esas cosas, esa gente, esos medios, esas situaciones que en nuestra vida parecen a veces sin sentido y resulta que Dios termina usándolas para nuestra bendición y para nuestro bienestar. Así que finalmente el elemento número 3 es que nosotros somos los receptores de esa bendición. Dios es el que origina todo, Él usa medios para que la bendición llegue y nosotros la recibimos. Y por eso Pablo escribe a los Corintios capítulo 4 versículo 7 de su primera carta: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Un receptor es lo que es por lo que recibe, porque si el receptor no recibe nada, entonces no sirve, no funciona. Tú tienes un teléfono, ese teléfono celular es un receptor. Hay una señal que viene de algún lugar donde la envían, pero si no hay señal, si no hay internet, si no hay nada, el receptor no sirve para nada. El receptor queda inservible. Tú y yo somos receptores porque a nosotros ha llegado la gracia divina. Algo viene de parte de Dios, algo ha venido de parte de Dios para nosotros. Si no hay fuente, si no hay medio por donde venga la bendición, entonces no hay nada. Por eso declarémonos en esta noche receptores de la bendición divina. No pensemos que somos nosotros los que hemos originado, los que hemos conseguido, o que nosotros mismos tenemos los medios. No, es Dios el que origina todo, ha usado los medios y nosotros somos receptores de esa bendición. Seamos agradecidos con el medio que Dios ha puesto en nuestro camino. No importa quién sea, cómo sean, digámosle gracias, Señor, por esas cosas que en su momento incluso parecieron no muy buenas, pero las usaste para mi bendición. No seamos autosuficientes, no, somos receptores solamente, recibimos. Démosle la gloria a Dios en esta noche. Respetemos a Dios, respetemos su palabra y confiemos en Él con fe, porque de Él vienen todas las cosas. Disfrutemos lo que el Señor nos ha dado, pero nunca pensemos que somos nosotros o que lo hemos recibido. Lo respetemos a Dios y démosle lugar a Dios en nuestra vida. Y vivamos siempre confiados en Él, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, dijo Pablo allá en Hechos capítulo 17. O sea, glorifiquemos a Dios en nuestra vida, en todo lo que hagamos, que siempre Él se lleve la gloria, la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque la bendición proviene de Él y llega hasta nosotros solamente por su pura gracia y por su misericordia. Así que di conmigo esta noche: soy un receptor de la bendición de Dios y hoy alabo y glorifico al Creador de todo, al Dador de todo, porque ha sido bueno, misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Si observamos la naturaleza, dice la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el Señor nos ha dejado ejemplos dignos de imitar. Ejemplos maravillosos de sabiduría, de fuerza, de constancia, en los seres de la naturaleza que también son creación de nuestro Señor. Proverbios 30 tiene algunos de esos ejemplos y quiero compartirlos con ustedes en esta noche. La hormiga, la prudencia de hoy es tranquilidad para el mañana. Las hormigas, pueblo no fuerte en el verano, preparan su comida. Proverbios 30:25. Se preparan y nos enseñan a ser buenos mayordomos de nuestra vida,
preparan su comida, la que les va a servir de sustento en el futuro. Lo hacen en el verano, en el tiempo oportuno. Qué bueno que alguien que me escucha, que es joven aún, comprenda que esa juventud es un tesoro, que no la desperdicie, porque vendrán momentos en que va a necesitar esas fuerzas, esa salud. Mirad con diligencia cómo andéis, dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y con toda seguridad, mi hermano, que aprendiendo de este ejemplo bíblico en esta noche, tendremos que concluir que ningún tiempo mejor aprovechado que el tiempo que hemos buscado de Dios. El tiempo de buscar a Dios jamás nos va a pesar, jamás nos va a traer malos resultados, jamás. Buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque habrá un tiempo quizá en el futuro en que tengamos que aferrarnos al Señor y vengan cosas quizás que nos hagan buscarle con urgencia a nuestro Dios, y estaremos entonces cerca de Él, y los momentos que hemos aprovechado en su presencia entonces nos darán esas maravillosas promesas que Él tiene para con nosotros. Seamos sabios administradores del tiempo, de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, de buscar la presencia del Señor, de no malgastar, sino ser prudentes y prepararnos para el mañana. Otro ejemplo, Proverbios 3:26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa sobre la piedra. Hacemos exactamente lo contrario los seres humanos. Somos esforzados, nos afanamos trabajando, hacemos tantas cosas, pero nuestra vida no está sobre la roca. Y sabemos lo que le pasó al hombre que no construyó su casa sobre la roca, sino sobre la débil arena. A veces ponemos nuestra confianza en el dinero que ganamos, en los bienes materiales que poseemos, en los amigos, en las personas que están a nuestro alrededor, pero nos damos cuenta que nada de eso nos puede sostener. Todo eso en cualquier momento puede caer, se puede venir abajo, todo nos puede fallar. Qué bueno tener la sabiduría de este animalito, del conejo, que lo primero que hace, antes de colocar la primera base para su casa, los primeros materiales, se asegura que esté sobre la roca para estar seguro, no importa lo que venga a su vida y a su familia en el futuro. Qué hermosos consejos. Finalmente, déjeme hablar de la araña. Proverbios 30:28. Es maravilloso lo que dice aquí. Las arañas que atrapas con la mano están en palacios del rey. La araña está en los palacios del rey. ¿Y nosotros dónde estamos? Las arañas no están invitadas al palacio de los reyes, pero ahí están. Entran ahí, dice la palabra. Ahí están los siervos del rey, que las quitan de las paredes, que las ahuyentan, rompen sus redes, pero ellas siempre regresan. Son insistentes. Quieren estar ahí en las moradas del rey. Qué bueno que si fuéramos nosotros de insistentes también, fuéramos nosotros de persistentes también, para buscar a nuestro rey, para buscar la casa de nuestro rey, para buscar la presencia de Dios, para buscar el lugar de culto donde buscamos al Señor. ¿Cuánto deberíamos nosotros los cristianos tomar ejemplo? Este ejemplo de la palabra esta noche. Dios nos invita a estar con Él, a comer en su mesa, a estar en su casa. Tenemos entrada libre porque somos hijos del Rey, pero muchas veces menospreciamos esa oportunidad. Aprovechémosla hoy, somos hijos de Dios. Mire, podemos orar, podemos escuchar la palabra todos los días. ¿Por qué no insistir? ¿Por qué no hacer un esfuerzo para estar ahí en la morada de nuestro Rey? Recordemos que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Aprendamos esta noche, mis hermanos, sabiduría para vivir. La sabiduría no es inteligencia para recopilar datos y memorizar números. No, la sabiduría es aprender a vivir. Aprendamos a vivir esta
noche, con base en la palabra de Dios. Y Dios nos va a ayudar. Yo les aseguro que tendremos un futuro y un mañana maravilloso, con la protección, con la bendición y lleno de las promesas maravillosas de nuestro Señor. El país de México es uno de los países en el mundo más sacudido por fuertes sismos. Año 1985, uno de los más fatídicos, otro 2017, y en varios años este país ha tenido que enfrentar esa terrible situación. Unos terremotos de magnitudes tremendas que han devastado a esta nación. Preguntémonos en esta noche, ¿qué es lo que evidencia el verdadero estado de una edificación? ¿Qué es lo que evidencia que una casa, que un edificio esté bien construido? Pues precisamente esto que estamos hablando, la remoción, el fuerte sismo, el revolcón, el movimiento violento e impetuoso. Cuando eso sucede, cuando eso llega, ahí es cuando podemos ver lo determinante que son los cimientos. Por eso son importantes los fundamentos, porque nos ayudarán cuando llegue la remoción, nos ayudarán cuando lleguen los momentos difíciles. Ahí es que necesitamos fundamentos. Quizás mientras nada ocurra, nos encontraremos muy bien y no habrá sentido para pensar en los cimientos, en nuestros fundamentos, en las convicciones que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué? Si todo va bien. Pero es que esto es indispensable para cuando lleguen momentos críticos. Así como los sismos, como los terremotos, los problemas llegan a la vida en cualquier momento, cuando menos lo esperamos, en la noche, en el día, en la madrugada, en cualquier fecha del año. Ahí es donde debemos estar preparados y nuestros cimientos deben estar fuertes y firmes. El éxito en la vida, mis hermanos, no depende de cuántas cosas podamos alcanzar, no. El éxito en la vida, dijo alguien, depende de cuántas cosas podamos soportar, aguantar y, más importante aún, podamos superar. Créeme, una buena vida no dependerá de cuántas cosas podemos alcanzar y lograr y tener en esta vida. Dependerá de soportar los remesones que vendrán, porque de cierto vendrán. En Mateo 7 hay una parábola de dos hombres que construyeron sus casas. Y dice que uno construyó su casa sobre la arena y obviamente no le puso buenos fundamentos. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Así son los vientos de la vida, así son los problemas de la vida. Con ímpetu golpean nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Vendrán momentos en la vida en que se sabrá, se probará sobre qué fundamento estamos nosotros parados, asentados, basados. Tus convicciones serán atacadas, tu fe será probada en algún momento, tu paciencia será llevada hasta el límite. Tus seguridades se convertirán en inseguridades para saber en qué es realmente lo que nosotros, o en quién realmente nosotros confiamos. Ese es el tema de la parábola en San Mateo capítulo 7. Que nuestra vida no sea una apariencia, solo lo que se ve por fuera. La casa estaba muy linda, era aparente, era bonita, pero no tenía cimientos en su interior, no tenía cimientos en su profundidad. No solo es que nuestra vida se vea bien, necesitamos fundamentarla en Dios. Pero la palabra dice de otro hombre que ese, cuando hizo su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, ese le costó más. Ese tuvo que pasar por un proceso más complicado, un proceso de más esfuerzo, de tiempo seguramente. Pero él lo hizo, se dedicó y lo logró, y puso fundamento, no un fundamento en cualquier parte, fundamento en la roca, porque también es importante en quién, mis hermanos, en quién tenemos nuestro fundamento. Es un proceso de superación de niveles, dimensiones de profundidad, ahondando, llegar más lejos, más profundo, cada vez en Dios, en nuestra fe,
en nuestra convicción en Él. Bueno, si tú quieres que tu vida esté bien fundamentada en cualquier área de tu vida, tienes que trabajar en eso y esforzarte. Quiero que mis finanzas, quiero que mi vida familiar, quiero que mis relaciones, quiero que mis proyectos sean estables. Entonces eso no va a ser fácil. Eso no es de apariencias. Encuentra el fundamento, ahonda, profundiza. Y en nuestro caso, metámonos en Dios, busquemos su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de estas cosas de nuestra vida? Escuchemos a Dios, vamos a obedecer a Dios. O sea, cabemos para que las áreas de nuestra vida estén sobre esa roca. Es que ¿qué es poner la casa? Como dice la parábola en la roca, pues poner cada área de nuestra vida en esa roca, y esa roca es Jesucristo. Hay quien dice, no, Cristo solamente es para ir al culto, mi vida religiosa, ir y cantar y escuchar una predicación. En lo demás de mi vida, Dios no puede entrar, Dios no se puede meter. Entonces estás en un error, porque la vida sobre la roca, la casa sobre el fundamento en la roca, es mi vida. Todo lo que es mi vida, mi familia, mis hijos, mi vida, mi hogar, mis finanzas, todo mi trabajo, todo lo que yo soy, mis sueños y propósitos, todos deben estar fundamentados en la roca. Y la roca es Cristo. Escucha a Dios, obedece a Dios, ora a Dios y dile: Señor, yo quiero fundamentar toda mi vida en ti, y estarás súper bien cimentado. Salmos 125:1 dicen: los que buscan apoyo en el Señor se parecen al monte de Sión, inconmovible y estable para siempre. La palabra dice en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 10 y el versículo número 2, estas palabras: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El marco histórico, el tema central, el punto neurálgico de este asunto y de la aflicción de Daniel es el destino, el paradero del pueblo de Dios, es decir, el regreso de los judíos a su tierra. Por eso está afligido Daniel, por eso está triste, por eso está preocupado y por eso busca al Señor. Está interesado de corazón por aquellos que a Dios también le interesan, por su pueblo, y Dios conoce esa preocupación. Y déjeme decirle a alguien en esta hora que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, que es lo que nos quita el sueño, la preocupación más grande. Y qué bueno es que cuando Dios examine nuestra vida, Dios también vea que nos preocupan aquellas cosas que también son importantes para Él. Nuestra vida espiritual, nuestra salvación, nuestro corazón, la salvación de los nuestros, de nuestra familia, esas cosas que también son el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra que esa preocupación de Daniel también preocupa a Satanás. Fíjese usted, nada preocupa más, nada altera más al enemigo que alguien esté afligido, necesitado y humillado por Dios y por su presencia. Nada le preocupa más al diablo que nosotros busquemos del Señor. Cuando estamos alejados de Él, cuando estamos lejos del Señor, ausentes del Señor, el enemigo está complacido, está tranquilo, está confiado. Pero el salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y entonces Satanás dice: no, que no se preocupe por esas cosas de Dios, no, eso no es importante. Que se preocupe por cualquier cosa, pero menos por acercarse a Dios. Quisiera Satanás que estuviéramos preocupados más por nuestra situación económica, por nuestro aspecto físico, por nuestras relaciones personales o por satisfacer nuestros deseos carnales, pero no por buscar a Dios. Satanás quisiera con todo su corazón vernos preocupados por esas cosas. ¿Pero qué tiene ocupada la mente de Daniel? ¿Cuáles son sus deseos, sus anhelos? ¿Acaso es su satisfacción carnal? ¿Sus deseos terrenales? Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de Dios. No os preocupéis, dijo Cristo en Mateo 6:31, qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Es más importante preocuparse por buscar el reino del Señor.
Solo los que conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a un Dios en el cielo y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Si tú y yo esta noche nos preocupamos por buscar a nuestro Padre Celestial, créeme, tenemos que tener fe. Él conoce nuestras necesidades y Él sabe cómo ayudarnos. Decidamos entonces esta noche ponernos de rodillas, buscar a Dios, levantar nuestra mirada al cielo, seguir adelante. Satanás se va a perturbar seguramente, pero no importa. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que cada día demostremos delante de Dios, mis hermanos, esas actitudes, algunas quizás pequeñas, pero que son actitudes, acciones que nos llevan a buscarle a Él. Que Él sepa que nos preocupamos por sentir su presencia, por escuchar su voz. Así como cada noche estamos en este devocional buscando su presencia, oyendo un mensaje de su palabra para llenarnos de fe. Qué bueno que Dios vea eso en nuestras vidas. Y lo demás, dejémoslo al Señor, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Los seres humanos hemos creado lo que hemos llamado los protocolos. Entonces, a través de sus legislaciones y códigos y reglamentos, la sociedad está llena de una serie de cosas, de una maraña de formalismos que enredan muchas veces, que dilatan el cumplimiento aún de los derechos más fundamentales del ser humano. Esos protocolos a veces nos complican la vida. Por ejemplo, pedir una cita médica o autorizar un procedimiento. Para eso hay que seguir un protocolo que a veces no es lo más rápido. Solicitar la copia de un título público quizás también es algo bastante difícil. Pedir un documento por primera vez. Todos hemos vivido esos protocolos que a veces tenemos que cumplir, pero que realmente no ayudan mucho para nuestra vida. La palabra habla, por ejemplo, de un hombre llamado Naamán, general del ejército de Siria. Era un varón grande delante del Señor y era un varón muy respetado, dice la palabra del Señor, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero la palabra dice que el hombre era leproso. Su vida entonces se desenvolvía entre personas muy importantes, invitaciones a grandes banquetes, reuniones de alto nivel, entrevistas con el monarca de aquella época. Ahí estaban las normas, las posturas, las palabras. Este hombre quizás conocía todo el protocolo real, todo el protocolo militar. Pero yo les digo algo, después del protocolo, después del formalismo, ¿qué quedaba para Naamán? Un pobre hombre ciego. Cuando llegaba a su casa, quizás desesperado por quitarse ese uniforme acartonado, cansado de esas botas que maltrataban sus pies, llenos de llagas. ¿Qué protocolo había allí para el que está enfermo, para el que está angustiado? ¿Qué protocolo, qué posturas correctas y educadas hay para esa picazón y el comezón, el dolor en sus heridas? Bueno, mis hermanos, solo hasta que llegó el poder de Dios a la vida de este hombre y rompió cualquier protocolo. Estando allí, en el río Jordán, Dios le envía a decir por medio del profeta que se sumerja en ese sencillo y lodoso río 7 veces para que su carne sea restaurada y deje de ser leproso. Él pensó que el profeta saldría con más protocolos a recibirlo, a hacer una serie de oraciones o una serie de ceremonias, pero no pasó nada. Dios es un Dios sencillo. Dios es un Dios simple. Dios no se ufana de tener esos protocolos para poder ayudar a alguien. Dios simplemente nos ayuda. Y cuando él obedeció esas sencillas órdenes de parte de Dios, quedó absolutamente sano. Es por eso que San Pablo a los Colosenses les escribe: hermanos, ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Por eso les pregunto, ¿por qué todavía ustedes siguen reglas? Reglas como no coman esto, no prueben aquello, no toquen aquello. Esas cosas se van desgastando con el tiempo. Lo importante es lo que Dios, la obra que Dios haga en nuestras vidas.
Es en el mundo de tantos protocolos, pero ustedes, dice el apóstol, ustedes son libres. Y es por eso, mis hermanos, que Dios nos ha libertado. Antes éramos esclavos incluso de un protocolo religioso. Teníamos que ir a ciertos lugares, hacer ciertas ceremonias, practicar ciertas penitencias, pero Dios rompió todos esos moldes, todos esos protocolos, y ahora somos libres, libres para acercarnos a Dios, libres para entrar delante de su trono. No tenemos que hacer uso de intermediarios. Dios rompió todos esos protocolos. Un día dice la palabra que David estaba danzando, y David estaba feliz porque habían traído el arca del Señor nuevamente a Jerusalén, brincando y saltando, y su esposa le dijo: David, tú eres el rey, has roto todos los protocolos, pareces un plebeyo, ¿se te olvidó quién eres? Y David le respondió: el Señor me eligió para ser líder de este pueblo. Él no eligió a Saúl, pero me eligió a mí. Así que por esa misericordia yo seguiré bailando y danzando siempre delante del Señor. A lo mejor esto me haga como más humillante delante de los demás. Tal vez tú no me respetes, pero yo bailo, yo danzo, yo agradezco a aquel que me dio lo que el mundo no me pudo dar. Mis hermanos, Dios rompió todo protocolo para llegar hasta nosotros. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no merecíamos nada, nosotros somos gentiles, lejos de Dios, sin esperanza, sin promesas. Y Dios rompió todos los protocolos, aún desgajó del olivo, del verdadero olivo, desgajó esas hojas que eran propias del olivo, esos miembros del pueblo de Israel, y los sacó de ahí para incorporarnos a nosotros, que no éramos pueblo. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas. Vino a este mundo, se metió entre nosotros, rompió cualquier protocolo al llegar y nacer en un pesebre como un humilde niño. Todo por salvarnos. Y siempre ha obrado así a favor de sus hijos. Así que esta noche, déjame decirte, quiero gozarme con aquellos simples que creen en Dios, con aquella gente que no tiene muchos protocolos, pero tiene fe, conocen a Dios y se gozan en Él, y viven los milagros de Dios, viven los milagros. Yo puedo dar testimonio que Dios ha roto todos los protocolos médicos, y ha sanado a gente que dijeron no tenía esperanza. Protocolos administrativos, y sin influencias y sin ayuda hay quien ha recibido cosas que jamás pensó recibir. Protocolos financieros. Alguien te dijo: sin ese préstamo, sin esa ayuda, sin ese codeudor, sin intermediarios, nada vas a poder hacer. Pero Dios te pudo ayudar y te hizo el milagro. Yo tengo el Dios que ayuda, sin importar lo que haya que hacer. Puede saltar cualquier protocolo, cualquier formalismo, para ayudar y para bendecir a sus hijos. En Isaías 54 la palabra del Señor dice: grita de alegría, oh mujer estéril, tú que nunca has tenido dolores de parto, grita de júbilo y de alegría, pues los hijos de la esposa abandonada serán más que los de la esposa que vive con su marido. La Biblia aquí nos presenta una hermosa figura de una mujer que está abandonada a su suerte porque su esposo no está con ella. Pero dice la palabra que las bendiciones que ella tendrá serán más grandes, incluso que cuando ella estaba con su marido. Eso pasó con una mujer. Recordemos una mujer que fue hasta donde el profeta para decirle que su esposo había muerto. Ella quedó con sus hijos en grande necesidad. Pero Dios hace un milagro maravilloso. Dios hace en ese hogar un hecho prodigioso, y es que el aceite de aquella mujer comenzó a multiplicarse, comenzó a sobreabundar de una manera tan grande que la mujer tuvo cómo pagar deudas que su propio marido había dejado y pudo tener para vivir con sus hijos. Asimismo, Dios tiene en su palabra promesas para Israel.
Y las palabras de él para Israel son que estará mejor ahora, después del exilio. Estará mejor ahora que cuando era un pueblo libre. Es algo muy extraño. Dios le dice: ahora yo los voy a bendecir a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades, a pesar de que parecen abandonados, pero ahora van a estar mejor que cuando eran un pueblo libre. Estas palabras se las dijo un amigo a Job. Job, si buscaras a Dios diligentemente, si le suplicaras misericordia al Todopoderoso y fueras intachable e íntegro, entonces Él velaría por ti. Él restauraría tu hogar que con justicia mereces. Y le dice: tu bienestar anterior no es nada comparado, Job, con lo que Dios tiene para ti en el futuro. Job capítulo 8, versículo 7. Oye, pobre viuda, dice Dios también a su pueblo, tu vida con tu marido era buena, pero ahora que él te faltó, extrañamente tu vida será mejor. Porque ahora, oh mujer viuda y desamparada, ahora tu esposo es Jehová, ahora tu esposo es Dios. Isaías 54:5 dice: porque Dios es tu creador y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu Salvador. Él es el Dios Todopoderoso y reinará en toda la tierra. Son palabras de Dios para su pueblo. A veces creemos nosotros que algunas cosas nos faltan, que algunas cosas nos han sido arrebatadas, y entonces creemos que no hay esperanza para nosotros y decimos: ya todo acabó. Yo pensé que iba a tener esto para siempre, me lo quitaron, me lo arrebataron. Un ser amado que me ha dejado, la pérdida de un ser querido que se fue, la pérdida de un empleo, situaciones adversas que no comprendemos ni entendemos. Pero Dios dice: no te preocupes, yo tengo para ti ahora. Ahora que quizás has perdido esas cosas, ahora que quizás te encuentras en una situación muy complicada, yo tengo para ti cosas maravillosas si confías en mí. Parece que cuando menos tienes es cuando Dios más te da. Parece, dice el apóstol Pablo, que cuando estás más débil es cuando eres más fuerte en el Señor. Por eso, escribe Pablo a los Corintios: aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persiguen, Dios no nos abandona, y aunque nos derriben, jamás nos van a destruir. Dios dice por medio del profeta Isaías capítulo 54, verso 17: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Israel, tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran, y te juro que así será. Así que confiemos en el Señor. Y aunque parece que hayamos perdido, y aunque parece que algo en nuestra vida dejó de ser, y aunque parece que algo cesó, algo menguó en nuestra vida, y parece que algo nos fue quitado y arrebatado, confiemos en el Señor y alegrémonos en Él. Que la estéril, dice Él, tendrá más hijos que aún la mujer que está con su marido. Eso quiere decir, aunque parezca que estamos en desventaja, tenemos un Dios muy grande que está con nosotros, y en Él somos más que victoriosos, porque Él nos ama mucho y siempre nos va a ayudar.